Hola. Busca inspiración. Cualquier cosa puede servirte como punto de partida para crear algo. Hacer una pieza desde algo que encuentres a tu alrededor es lo más fácil del mundo. ¿A qué has escuchado estas frases un montón de veces? Yo también. Y me parece que son de lo más frustrante, porque normalmente no van acompañadas de lo que más necesitas saber. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues hoy te voy a mostrar en qué elementos me fijo yo para crear una pieza. Espero que te sirva como punto de partida. El trabajo de hoy está basado en la famosa estampa La Gran Ola del pintor Hokusai. Se trata de un pequeño grabado de estilo ukiyo-e que ha inspirado a numerosos artistas a lo largo del tiempo y del espacio. Este tipo de imágenes no nacieron para ser consideradas como grandes obras de arte. En realidad, eran pequeñas estampas populares que representaban escenas de la vida cotidiana, dibujos de los artistas del teatro kabuki, paisajes, escenas eróticas, algo así como el Instagram japonés de antes del siglo XX. A mí me parece que puede ser una gran inspiración para hacer la pieza del siguiente vídeo. Vamos a por las claves. Lo primero que salta a la vista es, cómo no, la gran ola que tiene forma de letra C. Pero es que además se ven estos tres triángulos. ¿Y sabes qué hacen? Pues algo maravilloso. Delimitan tres planos de representación que proporcionan mucha profundidad. En primer plano está la ola pequeña, en segundo plano la ola gigante y en tercer plano se encuentra el monte Fuji. Y con este mecanismo tan simple, Hokusai consigue que la imagen deje de parecer plana. Hay también tres elementos dispuestos en forma de triángulo que suelen pasar desapercibidos las primeras veces que se mira la gran ola. Son las tres barcas llenas de pescadores. Y estas, junto a las curvas que forman las olas, crean un montón de ritmos circulares y movimientos. Un baile en el que la naturaleza salvaje cobra protagonismo frente al ser humano. ¿Pero es un baile? Te cuento una curiosidad con respecto al equilibrio en esta obra. Para las personas que escribimos de izquierda a derecha, una composición asimétrica como esta se equilibra situando los elementos con más peso en la parte izquierda de la composición. Pero para Hokusai, colocar la gran ola y casi todo el peso visual en la parte izquierda implica desequilibrar toda la composición y así dar más importancia a la voracidad de la ola. Es decir, que para alguien de Japón, estar viendo esta ola es lo mismo que si nosotros la miramos en un espejo. ¿A que ahora ya no ves una coreografía pensada? Ahora la estampa es la de un mar enfurecido que se intenta tragar a los pescadores que luchan por sus vidas. La vas a ver mucho mejor si te enseño la imagen invertida. ¿Qué te parece? Flipante, ¿verdad? Bueno, pues con estos elementos ya tengo suficiente información para esbozar cuál será la forma y la composición de los pendientes. Por si te estás preguntando si me he olvidado del color, tengo que decirte que es algo que yo trabajo una vez ya tengo el diseño principal planteado. Así que voy con la forma y luego añadiré el color. Esta parte del proceso podría hacerla con un lápiz y un papel, pero yo me siento más cómoda y suelta si uso un programa de CAD. Como ves, he aislado las líneas curvas que marqué anteriormente para agruparlas en una figura que recuerda a la gran ola. Para darle aún algo más de movimiento, hago una copia y la giro unos 90 grados. Así parece que la ola está rompiendo y cayendo sobre las barcas. Lo que he hecho a partir de aquí es aislar cada una de las curvas, ajustarlas un poco y convertirlas en splines para que sean más continuas y suaves. Y este será el diseño final del pendiente. Por último, quedaría por analizar la paleta de colores. Se puede ver a simple vista, pero me apetecía enseñarte la herramienta con la que en un momento consigo extraer la paleta principal.
Yo uso Adobe Color, un generador, analizador de paletas de color, que se puede usar directamente desde el navegador de Internet. Pero tú usa la que te sea más cómoda, que todas hacen más o menos lo mismo. Es tan sencillo como arrastrar la imagen que quieres analizar y en la web hacen una selección de los colores que ellos consideran más importantes. Puedes modificar a mano los colores o elegir otras paletas en las que se producen pequeñas variaciones de intensidad o de oscuridad. En este caso, prefiero elegir la paleta original. Como ves, se trata de una armonía de complementarios con colores algo desaturados y un gran contraste de valor. Además, los colores son completamente lisos, no hay degradados en toda la obra. Así que con toda esta información voy a buscar los tonos que necesito. Pero hoy no voy a ponerme a trabajar con los colores primarios, sino que voy a usar colores que ya vienen mezclados de fábrica. Ana, ahora que empiezo a dominar lo de la mezcla desde primarios, ¿me vas a cambiar todo el método? ¿Así es mejor? Pues mira, no es ni mejor ni peor. Cada una de las formas tiene unas características, ventajas y desventajas. Lo que quiero es que entiendas que en esto de la teoría y la mezcla de colores se puede llegar al mismo sitio tomando diferentes caminos. Para poder encontrar la paleta con la que trabajar, he impreso la que he obtenido desde Adobe Color y sobre ella voy a ir situando las muestras de color que ya tengo horneadas. Aprovecho para recomendarte que hagas este tipo de muestrarios, ya que agilizan mucho el trabajo cuando tienes que elegir paletas de color. Pues como te decía, sobre la paleta voy a ir situando muestras de color que se asemejen a los tonos impresos. Olvídate de encontrar el color exacto, eso no pasa casi nunca. Solo busca los colores que a ti te parezca que están muy cercanos. No le des demasiadas vueltas, con el tiempo y con la práctica irás agilizando la mirada y consiguiendo resultados más cercanos. El primer color se parece mucho al color azul marino. Con el segundo no encuentro nada que sea realmente parecido, pero el azul de la gama Number One es un color con el que podría empezar a trabajar. De hecho, mezclándolo con el azul marino puede que consiga lo que busco. Así que me quedo con él. Para el turquesa del centro voy a elegir el color azul pato que, aunque es bastante más oscuro, se parece mucho al que busco. Para el tono beige partiré del color Sahara. Y para el último comenzaré con el color caramelo de la gama Opaline. Una vez que tengo los primeros colores elegidos, voy a empezar a afinarlos. El primer color se asemeja mucho, pero creo que quedará mejor si añado una pequeña cantidad de negro. Definitivamente, para el segundo color haré una mezcla del azul marino y del azul opaco. Al verde pato le falta claramente color blanco, así que añadiré blanco opaco. En el caso del color arena, también añadiré blanco opaco. Y por último, para conseguir ese tono anaranjado del final, voy a partir del color caramelo, pero mezclándolo con el color Sahara, ya que si le añado blanco lo voy a llevar demasiado el rango de los tonos melocotón y quiero que quede más amarillo. Pues vamos a ponernos manos a la obra. Comienzo por la mezcla que a mí me parece la más sencilla, la del cuarto color, para la que voy a mezclar el color Sahara con el blanco. Y además lo voy a hacer a partes iguales. Como ves, el tono obtenido es casi idéntico al que busco. No voy a tener apenas problemas con el oscurecimiento de la arcilla al horno, ya que estoy trabajando con la gama Number One. Para este tono usaré el color Sahara con el caramelo. El color caramelo pertenece a la gama Opaline, que es semitranslúcida, y esto hace que se oscurezca un poco cuando se hornea. Precisamente por eso voy a empezar por una proporción más conservadora en cuanto a la cantidad de color caramelo se refiere. Como ves, el color va a ser demasiado claro, incluso considerando el oscurecimiento natural de la arcilla Opaline. Así que voy a añadir un poco más de arcilla de color caramelo.
Aunque a primera vista no termina de convencerme del todo, tendría que hornear una muestra para ver cómo funciona el oscurecimiento. En este caso, creo que lo voy a dejar así, porque no es tan importante conseguir el tono exacto para lo que tengo en mente. Continúo con el siguiente color, el turquesa. Y como ya he comentado antes, voy a mezclar azul pato con blanco. Pruebo primero la proporción 1:1. Pero creo que es demasiado oscura y opto por añadir una unidad más de blanco. Ahora sí me gusta. Voy a por ese azul que aparentemente no se parece en nada. Mezclaré azul de la gama No. 1 con azul marino y le añadiré un poco del color Sáhara. Esta ha sido una decisión de último minuto, pero creo que le puede restar algo de saturación al tono final y hacerlo más interesante. La proporción de arcilla con la que voy a comenzar está formada por 2 unidades de azul, una de Sáhara y una de azul marino. Creo que a esta mezcla le falta un poco de claridad, así que añado otra unidad de Sáhara. Ahora sí me gusta. Y ya por último, vamos con el azul más oscuro. Voy a mezclar negro con azul marino en una proporción de 3 partes de azul más una de negro. Aquí puedes ver la paleta de color completa. Para ver cómo se llevan estas ideas y dibujos a la realidad, no te pierdas el siguiente vídeo. Y ya me despido por hoy con la frase con la que el gran maestro Paul Klee daba por concluidas sus clases. Hoy os he mostrado un camino. Personalmente he seguido otro. Ya sabes, si te gusta tanto mi canal como mis vídeos, me ayudas mucho compartiendo, dando al me gusta, comentando y suscribiéndote. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica y, como siempre, muchas gracias por verme.